Este SUV compacto tiene mucho espacio interior, es económico en precio y combustible, pero también es muy seguro. Este SUV ha sido un éxito en ventas con las familias que buscan su primer camioneta familiar. El nuevo Chevrolet Groove 2023 es el Groove más avanzado a la fecha. Tiene un motor 4 cilindros, poderoso pero ahorrador. Hay opción de transmisión automática o manual de 6 velocidades. También tiene buena seguridad, 4 bolsas de aire desde su versión inicial, así como frenos antibloqueo, control de estabilidad y control de crucero. Tiene un gran maletero para guardar todas tus cosas. También es muy divertido de conducir, con una suspensión suave y un manejo ágil. Groove 2023 es el SUV de entrada que ha cambiado la forma en que muchas familias viajan. Oman, ¿Qué tal, Gonzalo? cuéntame, ¿cuántos modos de manejo tiene Chevrolet Groove en su versión de transmisión manual? Un modo de manejo nada más. ¿Qué modo de manejo tiene? Modo manual, el único, el mejor que hay, prácticamente. La neta, sí, le diste al clavo en la cabeza, carnal. Esta versión de Chevrolet Groove en transmisión manual es mi favorita. Para todas las personas que dicen, Gonzalo, que la Groove es lenta, están equivocados. El motor, excelente rendimiento, excelente manejo, excelente torque. Pues tú lo estás manejando, te vas a dar cuenta de ello. Y entonces, ¿por qué hay algunas personas que dicen que es lenta? Lo que pasa es que manejaron la versión automática. Y esa sí, para que vean, el pedal de acelerador viene un poco más gobernado. La versión automática sí tiene varios modos de manejo, ¿correcto? Exactamente, tiene el modo de manejo, el Drive y el Sport. Vengo en quinta marcha, bajo a tercera, motor se revoluciona, piso el acelerador y empuja, piso y empuja, piso y empuja. Me gusta muchísimo. No es una camioneta lenta, más de 100 kilómetros por hora acá, buena estabilidad. Entonces tienes estas dos opciones. O vas con el motor revolucionado para sacarle potencia y empuje, o vas con el motor muy desahogado en sexta marcha para que puedas ahorrar combustible. Oman, Dime, Gonzalo. cuéntame, ¿cuáles son los rivales principales de Chevrolet Groove? Toyota, Rise, nos vamos a Nissan Kicks, Renault, la Duster, Kia Celtos, se puede decir también, Volkswagen, con Taos, pues también las nuevas marcas que están llegando al país chino. Viene siendo Jack con la Jack 62, La Chery Tiggo Pro 2, una cosa así, y también la MG. la ZS. Hay muchas en este segmento, sin embargo, en este rango de precios, Groove es de lo más accesible, pero más adelante te cuento el precio. Sin embargo, sí creo que por lo que ofrece y su precio, Groove también es una excelente propuesta, pero no es perfecta y si hay un par de cosas que me gustaría que fueran diferentes, te las cuento más adelante. En cuanto a las plazas delanteras, asientos muy cómodos que puedes reclinar todo lo que tú quieras. Me gusta mucho el inserto en material claro, suave al tacto que hay para el tablero. Le da un toque de refinamiento y elegancia. Me encanta la pantalla volada, que de todos modos permite que las ventilas estén un poquito más elevadas porque ponen los controles de la climatización aquí abajo. Un detalle al que te tienes que acostumbrar es el botón de los seguros que se encuentra en esta fila. Además hay un toma corriente de 12 voltios, así como un puerto USB por acá. Ranura o bahía de carga, bien. Palanca recortada al piso. Esto es bien chido porque así te da ese feeling deportivo de la vieja escuela. Además podemos ver que llega hasta sexta marcha. Freno de mano de matraca, par de portavasos. Por si te lo preguntas, claro que entra la botella cuadrada. Y si cabe cuadrada, redonda no vas a tener problemas. Hay bonitos insertos que emulan el metal satinado para las manijas de las puertas, alrededor de las ventilas del aire. Insertos texturizados bitono en color claro y asientos que ya dije, pero lo vuelvo a repetir, son muy cómodos, muy pachoncitos. En el timón tenemos controles de audio, controles del volumen, control de velocidad crucero de este lado, velocímetro y tacómetro, así como velocímetro digital al centro. De este lado tenemos ajuste para la inclinación de las luces en la noche, vidrios eléctricos y espejos eléctricos. La pantalla tiene Android Auto, Apple CarPlay, se mueve muy bien. Me hubiera gustado la perilla para el volumen, pero bueno, hay controles táctiles. Y también desde el timón puedo subir o bajar el volumen del audio. Si te lo estás preguntando, la respuesta es sí. Sí tiene cámara de reversa. Las pautas son dinámicas, se mueven junto con el timón. Creo que las únicas dos cosas que me hubieran gustado que fueran diferentes, número uno, es que hubiera más puertos USB, por el amor de Dios, Chevrolet. Y número dos, me habría encantado que el volante o timón tuviera ajuste de profundidad, porque no tiene. Fuera de eso, muy cómoda y muy completa.
Ok, por fuera están pasando bastantes cosas muy padres que tienen que ver con su diseño. Tenemos aquí los faros alargados. La direccional e intermitente aquí abajo me gusta mucho y ya tiene la preparación para el faro de niebla, aunque no equipa faro de niebla. Pero lo que sí hay es faro de lupa para máxima iluminación en la noche. La parrilla es ancha y tiene el diseño emblemático de la marca. Y aunque está cromada, no es cromo en exceso, cosa que me gusta. Otro detalle bien pensado de la marca es esta protección en polímeros de alta resistencia en toda la parte inferior y que se extiende hasta el guardafango, porque esta protección de polímeros de alta resistencia ayuda a reducir los daños por corrosión. Cuando apreciamos a Grub desde un costado, lo que más salta a la vista es el espacio libre al suelo que tiene. Esta altura le permite pasar baches, hoyos, topes con mayor facilidad de lo que un sedán haría y es un poquito más alta que otras SUVs del segmento. Además, los espejos laterales son del color de la carrocería con este inserto para la luz direccional. El aro metálico de la rueda es de aluminio de 16 pulgadas y la suela, la goma, es de perfil medio alto. Además, hay frenos de disco en las 4 ruedas. Otra cosa que le da muchísima onda al diseño de Chevrolet Grub es este inserto negro en el costado, tanto aquí en la parte de atrás como en el pilar delantero, lo cual nos da esta sensación como de techo blanco volado. Aunque yo quisiera saber qué tenemos aquí dentro. Ok, metemos el dedito de la alegría que a la primera aflojó. ¡Tarán! Este es el motor 4 cilindros, 1.5 litros natural aspirado que entrega 98 caballos de potencia y 105 libras-pie de torque a partir de 3.600 revoluciones. Además está acoplado a una transmisión automática continuamente variable o, mi favorito, una transmisión manual de 6 velocidades. Sí, he escuchado que algunas personas se quejan de que al motor le falta potencia, pero esta versión de transmisión manual es la prueba fehaciente de que no es un problema de motor. El motor tiene empuje y fuerza, ya que si lo sabes revolucionar le puedes sacar un empuje que no te esperas. Pero sí, la programación en general está puesta a punto para hacerlo lo más eficiente posible. Eso incluye el pedal de acelerador que puede estar un poquito más gobernado y donde más se siente es en la automática, pero la manual, chulada. Ahora, si por adelante te gustó, por atrás te va a encantar toda. Porque aunque a algunos les parece pequeña, créanme, está bien aprovechada. Para empezar, las luces se envuelven hacia el costado de la carrocería. Acá abajo hay sensores para la reversa, cámara de reversa aquí, luz de reversa acá abajo en medio. Y entre mis cosas sencillas pero favoritas encontramos el limpiaparabrisas trasero, que si vives en una ciudad como Tepic, Nayarit, donde llueve bastante, esto no es opcional. Pero yo me pregunto cuánto le entra por atrás. Dedito de la alegría y levantamos. Cosas que me gustan de este maletero, de esta cajuela. Me encanta que el piso de la cajuela es plano y está casi a la altura de la entrada. Subir maletas o lo que sea no vas a tener que levantar y pasar. Simplemente lo trepas y ya estás adentro. El ancho se defiende muy bien para su segmento, ya que caben mis piernas completamente estiradas, debido a que ahí en el fondo hay una bonita concavidad. Y la profundidad, vamos a ver. La cabeza tiene que ir un poco agachada, pero aunque voy en posición de Chuck Moll, todavía queda un poco de espacio aquí junto a mi hombro. Y ya si me reclino bien, puedo lograr una posición muy a gusto. Encima de eso, el asiento se abate, pero en lugar de caerse de una, lo puedes dejar atorado como en este ángulo todavía. Qué interesante está. Y ahí está ya. Lo mismo para el 40. Entonces, asientos abatibles, sí, pero ahí les va el hack. La posadera se puede levantar. Metes la mano y la levantas. Y eso te permite, jalamos el cordoncito, abatir perfectamente planos. Y esto, mi gente, hace que puedas incluso dormir dentro de tu Grub si alguna vez lo necesitas, de lo largo que se vuelve el espacio interior y completamente plano para facilitarte la vida. ¿Qué tal? Y la historia no para ahí. Aquí abajo tenemos llanta de refacción de tamaño completo. Entonces, arriba de mi cabeza hay todo este espacio. Yo mido 1,76, personas de hasta 1,80, 85 caben aquí atrás. La pierna también va cómoda, va completamente estirada y el pie cabe perfecto debajo del asiento delantero y hay un poquito de altura también de sobra, mientras que las rodillas tienen todo este despeje. Pero eso no es lo engañoso de Grub. Lo engañoso es esto. Cuando está batido el 60, hay espacio perfecto para un adulto de mi tamaño y todavía queda muchísimo espacio para llevar cosas de este lado. Otro detalle que me encanta, no sé si ya lo dedujeron o no, es que los respaldos traseros
se reclinan. El muslo va mejor descansado, las rodillas y la espinilla, los pies van estirados debajo del asiento. Hay materiales suaves en las puertas, insertos bitonos, vidrios eléctricos, un cargador USB de 10 watts, 5 volts 2 amperes, así como una bahía de carga. Oman, cuéntanos, ¿cómo andamos de seguridad? Bien, Gonzalo, la camioneta viene con 4 bolsas de aire. ¿En todas sus versiones? En todas sus versiones. Y ahí es donde yo siento que tiene el área de oportunidad, porque muchas de sus segmentos ya cuentan con 6. Sin embargo, 4 se defiende bien. Además de eso, sí cuenta con seguridad activa, ¿correcto? La camioneta cuenta con frenos de discos en las 4 ruedas, viene con su control de tracción, el Stability Track y más que nada también la distribución electrónica de frenado. Por su precio se conduce bien. Sobre todo esta versión de transmisión manual, que estoy quedando genuinamente enamorado por lo que cuesta y lo que tiene. Además hay estructuras de acero reforzado, barras laterales en las puertas. ¿Cuántas versiones hay de Chevrolet Groove y cuánto cuestan, Oman? Son 3 versiones para la camioneta, la versión LS, la versión LT automática y la versión Premier, viene transmisión automática. ¿Qué es lo que tiene Groove que otras de este segmento en este rango de precios no tiene, que te ayuda a viajar cómodamente? Para una mayor eficiencia de combustible y un viaje menos cansado, te recomiendo lo que es el control crucero que tiene la camioneta. Así es, desde la versión básica. En todas las versiones. En todas las versiones. Eso me explota la cabeza porque hay otras marcas que en sus SUVs de entrada no tienen control crucero en ninguna de sus versiones. Venimos aquí, encendemos este botón, se prende un foquito verde ahí arriba y le doy set y ya está puesto. 78 kilómetros por hora, mi pie va completamente libre, no estoy pisando el acelerador. Y eso, Gonzalo, hace que tu viaje sea menos cansado, si es que tienes que manejar muchas horas. Para mí personalmente el cruise control es indispensable si quieres un vehículo para salir a carretera. Y lo que más me gusta es que voy en quinta marcha, clutch sexta, acelero y me parpadea el foquito verde para que yo le vuelva a dar reanudar aquí arriba y continúo con el cruise control. Además, Gonzalo, mantener una velocidad constante te ayuda a tener una mejor eficiencia de combustible. Claro, tiene todo el sentido del mundo, brother. En general el manejo se siente muy bien, la suspensión es cómoda, ni muy suave ni muy firme, es lo que tiene que ser para ser un vehículo familiar. Buena estabilidad a la hora de agarrar las curvas, el acelerador se va a sentir relativamente gobernado abajo de las 3000 revoluciones por minuto, pero arriba de las 3000 o 3500, ahí es donde le sacas todo el empuje. A las 4000 ya vas gozando de lo lindo, con todo el empuje que quieras, bien plantado el vehículo, dirección con buena precisión. El manejo es mejor en la manual que en la automática, lo tengo que reconocer y esta es mi versión favorita. Entonces nada más nos hace falta la prueba de aceleración de 0 a 100 kilómetros. Vamos a verla. Si a alguien le interesa una Chevrolet Groove, ¿cómo te pueden mandar un WhatsApp, carnal? Estoy en Facebook como Oman Bernal, asesor automotriz, y en mi WhatsApp al 311-107-3997. Chevrolet Aeroplaza Tepic, muchas gracias por prestarme a Oman para esta prueba. Porque además, ¿cuánto mides, Oman? 1.92. Y sí, le queda todo este espacio arriba de la pelonchas, va literalmente a sus anchas acá de las piernas, o sea, sufriendo no va mi brother aquí dentro. 3, 2, 1, aceleración. Está, entra un poco de control de tracción. Quiero llegar a la línea roja. Arriba de las 3500, 4000 revoluciones es donde sientes toda la potencia. Ahí entró el corte de inyección cuando entró a la línea roja. Es perfectamente normal. 100 kilómetros por hora. Empuja muy bien, mi gente. Para hacer viajes largos en carretera con familia, me encanta. Y los frenos de disco en las 4 se planta muy bien al frenar. Una de estas manual sí tendría. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.